Buenas tardes, buenas noches, señoras y señores, en cualquier parte del mundo que nos ven, nos oyen, nos critican, nos estimulan. Gracias del programa Entre Tintos y Papeles. Hoy conversa con Marco Matamoros, un sacerdote destacado de la ciudad de la provincia de La Suay. Bienvenido, Marco, un gusto. Como que la ciudadanía está esperando resultados por parte del Estado, por parte del gobierno, con políticas públicas, políticas sociales que nos ayuden a digerir este momento difícil de inseguridad, de incertidumbre política. Tu visión como pastor sobre el aspecto, entendemos que no es fácil tomar medidas de la noche a la mañana, pero ¿cuál sería la visión? ¿Cuál es tu concepción sobre este problema que estamos atravesando? Buenas noches, man. Estimado Marco y Radio Escuchas, gracias por la invitación. A ver, yo creo que esto es un problema de carácter estructural y los problemas estructurales no se resuelven solo con buenas intenciones. Es un problema que lo venimos atravesando ya desde algunos años atrás y que ahora se han agudizado esas dificultades agravadas por la crisis energética, por la crisis de inseguridad, pero es una especie de caldo de cultivo que en algún momento ha salido a la luz. Y me parece que no solo requiere de buena voluntad, sino de cambios que son estructurales dentro del sistema económico, político. No queda más que hacer una gran minga ciudadana donde todos los sectores sociales, económicos, políticos aporten para esa estructura, para ese cambio de estructura que tiene que ver con la posibilidad de que no desaparezca el empleo, con la posibilidad de que se mantenga la dolarización, con que la migración no sea un fenómeno que queda como última opción para los ecuatorianos, que se arregle el tema de la deuda pública, de la deuda externa y la deuda pública interna. Necesitamos incentivos e inversiones en educación, en salud. Se necesita atender a esa gran masa de jubilados que están sin atención en salud. Se necesita recuperar esos miles de niños que se han quedado fuera del sistema educativo. Se necesita recuperar la vialidad en el país que está tan venida menos, que se la ha dejado, creo que maliciosamente, destrozar. Se necesita hacer una intervención urgente y macro en los sectores energéticos del país. Me refiero a las hidroeléctricas, a las plantas térmicas. Es decir, no sé si hay la capacidad suficiente para poder hacer todo a la vez, más el clima de inseguridad, de violencia, los atentados terroristas que se han vivido en estos últimos días. Eh, Creo que atravesamos una situación muy compleja que no basta con una sola cabeza para resolverlos. Tiene que haber un gran consenso nacional, tienen que deponerse actitudes, tiene que llegarse a diálogos, a conversaciones, tienen que haber acuerdos políticos en todos los sectores, tienen que haber renuncias a intereses particulares, tiene que cesar la posibilidad siquiera de corrupción. Es decir, este es un tema más allá de lo técnico, de lo económico, es un tema humano, de buena voluntad, de poner el corazón en la mano. Hay que poner a la patria primero. Bien, sí, Marco, haciendo un pequeño resumen de lo que tú has dicho, son decenas o una decena, cuando menos, de problemas que has analizado rapidísimo, que has enumerado. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, la crisis estructural de los países y del país ecuatoriano, pero esto venimos reclamando muchos años en el sentido de que debe cambiar la distribución de la riqueza, de que se deben darse normas y políticas públicas sociales, en fin, pero no alcanzamos a permeabilizar a los grupos de poder porque los intereses particulares están por encima de los intereses generales, lo que debería ser a lo contrario. Pero Marco, entonces, frente a esto que venimos clamando, no hay una respuesta positiva. ¿Qué vamos a hacer para salir de esta larga crisis que estamos atravesando, Marco? Ya has enumerado tú una serie de circunstancias, pero falta voluntad política.
deben bajar los brazos los políticos en homenaje al crecimiento del país, al desenvolvimiento del país. Yo creo que a los políticos es a quienes menos en este momento se les tiene que entregar la posibilidad de resoluciones, porque la política, siendo el ejercicio más noble de la condición humana, lo que te engrandece como ser humano, lo que te distingue del otro reino animal, que es el quehacer político, la ética de la alteridad, la orientación al bien común, eso está tan desprestigiado, ha llegado a niveles tan graves de desconcierto, de que todas las nuevas generaciones hayan perdido tal credibilidad en el ejercicio de lo político, que siendo esa la condición humana y la condición social y la condición política en la que nos encontramos, pues hablar de política, hacerle cargo a lo político, la solución de los problemas empieza por algunos factores que juegan en contra. Por ejemplo, nivel de desconfianza. ¿Quién en el país le quiere poner el encargo de las soluciones a un político? ¿Quién en el país quiere que sean los organismos encargados del ejercicio de lo público los que tengan las propuestas inmediatas para la solución de los problemas? ¿Quién en el país quiere que sean los gobiernos locales los que se encarguen de las grandes soluciones? ¿Quién en el país confía en que el gobierno nacional va a sacar adelante todo este problema en el que estamos metidos? La respuesta es que nadie. Entonces, tenemos que devolverle la credibilidad a lo público, tenemos que devolverle la credibilidad a lo político. Todos tenemos que empoderarnos, las organizaciones sociales, lo que queda del sindicalismo, lo que queda de las organizaciones institucionales, gremiales, lo que queda en el sector campesino, en el sector agrario, las cámaras de la producción, la prensa, la iglesia. Se trata de hacer una gran minga donde alguien, a algún sector, se le confíe la posibilidad de hacer de cabeza para encontrar soluciones a estos problemas. Sí, yo creo que debe haber una gran minga para tratar el tema laboral, tiene que haber una gran minga para tratar el tema productivo, tiene que haber una gran minga para tratar el tema de desarrollo, tiene que haber una gran minga para tratar el tema de la pauperización de las condiciones económicas de esa gran mayoría de la población que vive bajo los índices de la pobreza. El Estado, el gobierno, le toca ser de ente rector, pero le toca convocar a todos los sectores, le toca convocar, Pero le toca devolver la credibilidad a ese espacio de lo público. Pero la convocatoria que tú dices, Marco, debería hacerse en términos morales, en términos generosos, en términos de amistad, no inculpando a haciendo o señalando que tal o cual organización está fuera de contexto democrático, en fin. Prácticamente todas las instituciones que has nombrado tú, sindicatos, asociaciones del gobierno, varias instituciones, están siendo descalificadas exactamente por el cuarto poder del Estado, que ahora se convierte en el primer poder, perdón, de los cinco poderes, sería el sexto poder o el primero, si tú quieres, en cuanto se refiere a la penetración de los públicos. Tanto han desprestigiado al Estado, a las instituciones, a las asociaciones, a los sindicatos, que será muy difícil resucitar estos cadáveres, Marco. Yo no sé si se nos va a poder resucitar, pero digamos, a ver, hay otras redes, otros tejidos sociales con los que se puede llegar a acuerdos mínimos. Por ejemplo, a mí me ha dolido mucho, como ecuatoriano, que para las elecciones tengamos estos 15, 16 candidatos y que no haya sido posible llegar a alianzas, a mínimos acuerdos, que va más allá de lo personal. ¿Por qué no pudieron hacer acuerdos centro derecha, centro Ujú. izquierda, derecha, izquierda, ya como los quieras calificar, cuatro, cinco bloques grandes donde los ecuatorianos podamos pensar en esa posibilidad de que ahí mañana en las elecciones pueda haber una luz al final del túnel? Resulta que ahora esa luz no viene por ningún lado. Cuando empiece la campaña habrá piedra contra piedra, volveremos a volvernos enemigos, volveremos a hacer resaca del pasado. Eso servirá otra vez para atacar, para vulnerar, para menospreciar, para denigrar.
a la final llegaremos a las elecciones más divididos que antes, sin expectativa, sin posibilidad de solución ninguna, y yo creo, con toda la verdad en la mano y con todo el corazón en la mano, como se dice, que esta crisis va a continuar por los próximos 5, 10 años. Empezamos recién, hemos entrado recién en el debacle. Y cuando se hace análisis ideológico de las crisis, se dice que las crisis tienen altos picos y luego empieza una especie de descenso hasta llegar a una posible horizontalidad. Creo que nosotros estamos recién en el pico. ¿Cuánto va a durar ese pico del iceberg? 4 años, 5 años, y si vamos a empezar a descender, el descenso va a costar otros 5, 6, 10 años. Es decir, yo no quiero ser mal agüero, pero yo creo que si yo intuyo la lectura de la realidad y el diagnóstico de los acontecimientos con una mirada sistémica y estructural, tengo que decir que esta crisis empezó hace unos 6 años atrás, ¿no? Y ahora hemos subido hace, no sé, 8 años atrás, ¿sí? Y ahora hemos subido, estamos en la punta de esa crisis y no sé en qué momento vamos a empezar a descender y si, o si aún todavía tenemos que ir más alto para tocar más fondo. Pero el descenso va a tocar unos buenos años más. Porque ¿quién va a poder arreglar todo lo que pasa? ¿Quién va a poder mañana solucionar el tema de educación, el tema de la salud, el tema de las pensiones, de la seguridad social, la inseguridad pública, el tema de la violencia, el tema del terrorismo, las bandas? ¿Quién va a recuperar a los niños que están sin escolaridad, la producción, el empleo? A ver, la deuda externa, la deuda interna. Sí, sí, Marco, de acuerdo totalmente contigo. Pero dentro de nuestra política se ha llegado a desprestigiar tanto a los políticos y a las organizaciones políticas. Y ahora se dice con una novedad, que ya no existen ideologías. Claro, para los acomodaticios no habrá ideología, pero justamente la ciencia del manejo del Estado es esa, principio y fin, a dónde vamos, cuáles son las posibilidades de llegar a esa meta e instrumentar los mecanismos necesarios para llegar a esa meta. Pero si aquí están desprestigiados los políticos, no hay ideologías políticas, entre comillas, no hay la posibilidad de que las alianzas electorales que vayan en primer lugar, sino queden al último, después de los intereses personales. ¿A dónde vamos, Marco? El llamado tuyo y la meditación tuya es clara, cierta. Vamos a salir de la crisis, pero ¿cuándo y a qué costo, Marco? ¿Debe acelerarse la situación? Acción ciudadana, acción ciudadana, fuera de los poderes establecidos. Correcto. Los barrios, los mercados, las mujeres, los jóvenes, los universitarios, las personas que están en las luchas ecológicas. Fíjate que ese es otro gran frente que yo no lo cité. Estamos todo el mundo quejándonos, esperándonos el milagro de que llueva. A ver, pero ¿quién ha dado paso para que este cambio climático nos afecte con tanta fuerza? ¿No será que esas guerras que están en el otro lado del mundo, aparentemente tan lejanas, y donde se lanzan miles de cohetes, cientos de cohetes en todos estos par de años, no han envenenado el aire, no han envenenado el ambiente, no han logrado hacer que la naturaleza sufra una fractura que probablemente no tenga reversa? ¿Y qué pasa con el cuidado de nuestros páramos y de nuestros humedales? ¿Y qué pasa con el tema de la minería? Yo decía, es muy fácil pensar en que hagamos actos de culto para que llueva. ¿Por qué no hacemos actos de culto para que no haya minería? ¿Por qué no hacemos actos de culto para que no se afecte el páramo, los humedales? En el caso de Cuenca, para que no se afecte Quinzacocha, por poner un ejemplo, para que no se Correcto. afecte la parte alta de las fuentes del Santa Bárbara y del Paute. Por favor, a ver, entonces, ¿quién frena el ecocidio? Pero Bien. eso no va a venir desde los poderes fácticos, ni va a venir desde el Estado, porque el Estado ve ahí fuente de ingresos, sin pensar en el mañana, sin pensar en el futuro. Estamos negociando, vendiendo a la madre, a la Pachamama, a la madre naturaleza. Entonces, aquí tiene que haber una gran minga anti-ecocidio.
una gran minga ante la pérdida de valores, de la debacle de lo político. Tenemos que recuperar lo político desde la ciudadanía. Yo vengo clamando desde hace mucho tiempo atrás escuelas de ciudadanía política, impulsadas por los sectores sociales, impulsadas por la ciudadanía. Una, cuando en España llegaron a momentos muy difíciles, apareció el movimiento de los indignados. Los indignados se reunían en las plazas, en las calles, en las esquinas, sin una cabeza visible. Se reunían para discutir los problemas, para hacerle dar cuenta a la razón colectiva, para poner en juego el imaginario simbólico colectivo de la recuperación de las utopías. Bien. Alguien tiene en este país que empezar esa gran minga de los indignados en plazas y calles. Ahora, se aprovecha de decapitar a los movimientos sociales, decapitar incluso a base de dinero y los arreglos bajo la mesa. Entonces no tenemos liderazgo. Hay una crisis de liderazgo indiscutiblemente, Marco, en este país. A más de eso, nosotros tenemos tantas formas de pensamiento y buscamos las soluciones en las redes sociales para los problemas nacionales. ¿Hay alguna institución que debería tomar la iniciativa de formar estos líderes, de hacer que nosotros nos empapemos de las políticas, que tengamos conocimiento de cómo cuidar la tierra, de cómo cuidar las redes, los acueductos, en fin? No sé cómo poder orquestar. Tú acabas de decir efectivamente que en España se reunieron muchas gentes, terminaron aceptando varias posiciones de la sociedad. Pero en este caso de los asociados que fueron a las manifestaciones, pero en este caso nadie tiene tiempo para salir a protestar. Yo creo que les falta incluso tiempo para conseguir recursos para poder sobrevivir, ¿no? Pero yo estoy hablando de una protesta donde la razón sea la sede de la discusión y de la reflexión, más allá de lo que sería la protesta social legítima. Estoy pensando, a ver, por ejemplo, nosotros en nuestro tiempo decíamos que la universidad es la sede de la razón. No sé Correcto. si la universidad sigue siendo la sede de la razón. Ahí debería haber una gran minga del conocimiento, de la gestión del conocimiento, donde podamos discutir, reflexionar, presentar salidas técnicas, porque, a ver, hay temas económicos que más allá de ser políticos son técnicos. Hay cuestiones que tienen que ver con la salud, con la educación, que más allá del consenso social necesitan propuestas técnicas, económicas, consensos incluso no solo nacionales, internacionales. Hoy día cuando tú hablas de educación, tienes que fijarte en las políticas internacionales, en los indicadores internacionales, ¿no? Y sobre de la salud también, ya la salud, la educación, el medio ambiente, la ecología, la producción industrial, ya no son solo temas de discusión nacional, porque hoy día tienes que insertarte en el mundo del comercio internacional, en las propuestas de las Naciones Unidas, de la Comunidad Económica Europea, las de la América Latina, la Comunidad Andina, no sé si la CELAC, va a haber una cumbre iberoamericana en Cuenca. Sí, A ver, ¿qué sí. se va a discutir ahí? ¿Va a ser una cumbre entre paredes? La ciudadanía va a ser parte de esa discusión, las autoridades locales, el gobierno, va a generar núcleos de reflexión aprovechando la cumbre iberoamericana. Mira, en Colombia acaba de haber una cumbre sobre el medio ambiente, pero han habido miles, cientos de grupos alrededor en la sociedad civil conectados con esa cumbre, ¿no? Desde Claro. fuera, discutiendo, contradiciendo, posicionándote, argumentando, apoyando, leyendo los documentos que salían de la cumbre y ponerlos en los medios y reunirte alrededor de eso. ¿Qué va a hacer Cuenca? Que le va a tocar recibir y ser sede de esta cumbre. Las universidades están activas, los gremios están activos, la sociedad civil está activa, la iglesia también tenemos que activarnos para decir, bueno, hoy día en esa cumbre han resuelto esto. Nosotros, ¿qué decimos? ¿No será que podemos ser nosotros luz desde los márgenes? Sí, yo estoy de acuerdo, Marco, contigo que el problema es internacional, especialmente la conservación del medio ambiente. Pero ese liderazgo al cual nosotros vamos a apegarnos en algún momento, buscar que nos ayuden económicamente, en fin, está politizado también. Es decir, o estamos
América y los americanos, estamos con Rusia y los países que constituían la Unión. ¿Cómo nos vamos, Marco? Porque el momento que recibamos ayuda de algún país, una guía de un país, incluso dinero del país, nos van a obligar a un sometimiento, Marco, es decir, sometimiento excluyente de otras teorías, Marco. Bueno, no importa que estemos politizados, el problema no es que estemos politizados, ¿no? Deberíamos estar politizados, deberíamos tener ideología, deberíamos saber para dónde vamos, ¿no? Oye, no es que los Estados Unidos sean el mejor ejemplo de democracia, no lo son, no lo han sido, creo yo. Sin embargo, pues ahí tienes dos candidatos con dos posiciones, la ciudadanía sabe, opta, discute, se empodera, pone el perfil, sabe por quién va a votar. Para nosotros, cuando nos entramos frente al proceso electoral y frente a la papeleta, lo que sigue es desconcierto, desconfianza, indignación, queme importismo, obligatoriedad. En esas condiciones, un proceso electoral y un proceso político tampoco va a tener los frutos esperados, porque quien eligió, quien se puso frente a la urna fue indignado, desconfiado, desconcertado, desesperanzado, con rabia Lleno interna, de odio sin en algún momento. ideología, y lleno de odio. Fíjate la campaña del odio a dónde nos ha conducido. Ya pues ya estamos cosechando los frutos perniciosos del odio. Cuando Sí, tú te sientas a la mesa, no para comer el alimento que viene de la fracción del pan, sino para comer el alimento, que son las gotas que caen de la mesa de Pulón, porque son las gotas, las migajas, producto del odio, ¿no? De la concentración de poder hacia los descartados. Entonces, pues ya sabes de qué te alimentas. Y bien. una sociedad que no es fraterna, que no es solidaria, puede llegar a destruirse muy violentamente, fratricidamente, ¿no? Ahora, tú acabas de decir que el liderazgo debía o debe surgir de varias organizaciones, de varios frentes, en fin. Pero si están desprestigiadas las organizaciones, los ciudadanos ven con malos ojos, tal vez la universidad, pero la universidad también está entregada, si cabe la expresión, al poder, porque las rentas de la universidad son dadas con a gotas si es que cumplen ciertos proyectos y se mantienen en el silencio. Pero Marco, voy a ir un poco más allá. Sí, la política del odio ha dividido. La política de crear fisuras entre la relación de las personas ha llegado a tal grado que nadie puede complacer a nadie, nadie cede territorio. Tal vez un estudio internacional, tal vez copiar, entre comillas, lo bueno de cierto tipo de gobiernos nos llevará a que permeabilicemos a los públicos y retomen la confianza en las organizaciones políticas y también poner freno a los medios de comunicación, a los grandes trust de la comunicación. Los clubes de la comunicación son superestructuras de los poderes fácticos. Entonces, pero tampoco es que las redes sean lo mejor, ¿no? Las redes más populares, más sociales, también a veces destilan el mismo veneno y el mismo odio y la misma capacidad de destrucción que podía estar en las grandes estructuras de poder de los medios de comunicación, que pertenecen a las grandes cadenas o a los grupos de poder económico. Yo creo que también no tenemos que perder de vista, y esto sí, más desde el punto de vista cristiano, eh, en la capacidad de conversión del ser humano, ¿no? Uh -huh. Todos estamos llamados a convertirnos, a recapacitar, ¿no? Y volver a la cabeza, volver a recuperar la capacidad de pensar, volver a recuperar la capacidad de soñar. Dicen que la fe y la esperanza es lo único que no defrauda. Uh -huh. Pero claro, necesitamos ser testimonio, dar testimonio, ¿no? Ser testigos de la verdad. Ser testigos de la verdad, dar testimonio, no perder la posibilidad de soñar en una sociedad nueva, distinta, inclusiva. No digo que de los sueños se construyan realidades, pero te digo que sirven para caminar, te sirven Para caminar. para poder avanzar. Es decir, corazón y razón tienen que ir de la mano. El corazón para poder humanizar lo político y la razón para poder reflexionar sobre el accionar de lo que el corazón siente, ¿no? Así es, ¿Será que Marco. podemos humanizar los espacios de poder?
Las utopías nos sirven para caminar como si fuese un bastón en la tercera edad, indiscutible, Marco. Pero parece que nos falta valentía, nos falta conciencia para poder nosotros diagnosticar la situación ambiental, nos falta a nosotros virar el futuro que sea sostenible. Esto significa en la vida política, en la vida social, en la vida económica, pero más que nada este momento en la madre naturaleza. No hay afán del Estado, no hay conciencia de los estados para fomentar en los ciudadanos con la conservación del medio ambiente, porque de ahí también salen grandes recursos para los grupos económicos de poder, ¿no? Sí, no, ya dije, vivimos un ecocidio, vivimos un suicidio colectivo, hay una negación de la vida, sin entrar en otros temas más personales y de carácter moral, donde la vida es el gran tema. En Estados Unidos, el gran tema de discusión electoral es o la conservación de la vida en el niño del niño en el vientre de la madre, o ese sicariato en el vientre, ¿no? Ujú. Fíjate, si discutimos esos temas con la vida de los seres humanos, ¿qué va a importar el resto de los seres vivos? ¿No? Yo creo que también ese desprecio por la vida es que ha hecho que dejemos de preocuparnos por los pobres, que son nuestra opción preferencial. Acaba de fallecer Gustavo Gutiérrez, el padre de la teología de la liberación, a sus 96 años. Y Ujú. él decía, si el Dios en el que creemos no es un Dios de vida y no nos sirve para que asumamos la causa de los más pobres y los más necesitados, descubriendo en ellos el rostro, la imagen de Dios, no hay fe ni religión que sirva. En lo político yo diría lo mismo. No hay política que sirva si no somos capaces de descubrir en el rostro del más pequeño y del más necesitado la imagen de nosotros mismos. Porque esta es una sociedad donde solo va a crecer a partir del reconocimiento de la necesidad del otro, de la otra. No es la egolatría, el narcisismo antropocéntrico, el individualismo lo que me hace crecer. No es que cuando tú tienes más, eres más y das la posibilidad de que Correcto. otros crezcan. No, es a partir de las necesidades. Si yo reconozco en ti una necesidad y puedo ayudarte, apoyarte, aconsejarte, acompañarte, poner el corazón en la mano, tenderte la mano, ayudarte a levantar, y viceversa, tú haces lo mismo conmigo, ya somos dos. Y podemos ser tres. Y como dice la canción de Roberto Carlos, 1 millón de amigos. Podemos ser millones. Pero si tú dices que tú lo puedes todo, que no necesitas de mí, porque yo soy un despreciable y me basta con ese pequeño grupo donde se toman las decisiones sobre la vida de los demás, nunca vamos a poder crecer en comunidad, porque cada uno velará por esa pequeña esquina donde aún puede hacer un sos para salvar el requicio de la vida anulada, que si se puede Oía llamar. a algún crítico, algún politólogo en el sentido de que el suicidio personal prácticamente ha pasado al segundo lugar. Ahora es el suicidio colectivo. Es decir, las gentes están trabajando en contra de la naturaleza, en contra del Estado, en contra de las organizaciones, que la sociedad está por perecer como tal. Es decir, habrá que crear una nueva sociedad con nuevos valores, con nuevas concepciones, con nuevas políticas, en fin. Estamos, Marco, en esta punta del iceberg. Yo digo que sí, que estamos a la punta del iceberg, los dos ya leí, y yo creo que el descenso va a ser muy fuerte. Esto es como los virus, como las bacterias, tienen un pico. Vos vas a tener, cuando estás con alguna infección grave, vas a tener unos 4 días de ascenso y unos 4 días de descenso. Yo ¿Correcto? no sé si nosotros hemos empezado la cuenta regresiva, pero va a costar muchos años. No, no creo que en el contexto internacional en el que está situado este pequeño país, en los próximos 4 años, de gane quien gane las elecciones, vamos a solucionar los problemas. Creo que no. Creo que podríamos, si se hace una gran minga, empezar a buscar salidas, alguna que otra perspectiva, alguna luz al final del túnel que nos ayude por lo menos a levantar la esperanza, a volver a decir si se puede, si creo. Ahora, Marco, el conformismo que estamos viviendo de varios sectores de la población, ¿no es una especie de abandono? Quiero decir, una inercia que a lo mejor esa inercia va a provocar la muerte de los seres humanos. Estamos viendo tantos problemas, la migración de los hogares, en fin, pero la gente como que señala y dice, este problema no es mío. Por eso,
la egolatría, el narcisismo, el individualismo. Yo te decía, a ver, yo estoy pensando desde el Evangelio, estoy pensando en los discípulos de Maús. Eso me ayuda a pensar. Cuando ellos volvían de Jerusalén después de que crucificaron a Jesús, estaban defraudados, anulados, extenuados. Estaban pensando en regresar a la zona de confort. Esto no ha valido la pena, no ha valido para nada. Acaban de crucificar al maestro, al profeta. Se acabó todo. Hemos perdido el tiempo. Es hora de volver a empezar desde cero, en el lugar de donde nunca teníamos que haber salido. Porque cuando vos estás en crisis, pierdes la capacidad ideatoria, pierdes la capacidad de Correcto. reflexión, pierdes los sueños, pierdes los anhelos, pierdes la esperanza. Te vuelves, entras en una zona de inercia de, donde todo te llama al miedo, al temor, pierdes la capacidad de la responsabilidad, por supuesto pierdes la capacidad afectiva, se anulan tus capacidades amatorias. Jesús los toma del brazo, les hace un recuento de la memoria histórica. Creo que a los ecuatorianos nos hace falta volver a recordar aquellos acontecimientos en los que de alguna manera pudimos enfrentar la crisis, hacer memoria histórica. A lo largo de la historia del Ecuador tenemos muchos momentos en los que el Ecuador pudo salir de crisis profundas. Hay que hacer una recuperación de la memoria histórica para que recuperando la memoria histórica podamos volver sobre algunos pilares que puedan darnos pautas. Y luego Jesús los toma del codo a los discípulos para quedarse con ellos, cuando ellos le dicen, quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Creo que a nosotros nos hace falta ese líder, esa lideresa, a quien le podamos decir, quédate con nosotros. Los cristianos, pues, imploramos al cielo, ponemos nuestra voz hacia Dios, nos ponemos la mirada en la tierra, reconociendo a Dios entre los hermanos, y estamos seguros de que está con nosotros, pero creo que hace falta más signos de que ese Muchas quédate con gracias. nosotros es una realidad patente. Muchas gracias, Marco. Ha sido una conversación increíblemente positiva. Y te cuento una situación así que nadie nos escuche. Tienes un concepto o tienen un concepto de ti increíblemente valedero los grupos sociales en los cuales yo me desenvuelvo. La franqueza, la idoneidad, tu comportamiento marca justamente una pauta dentro de la ciudad de Cuenca. Muchas gracias, Marco. Ya conversaremos en otro momento. Un A ti abrazo. hay que no perder la fe, hay que seguir orando, hay que seguir reflexionando y yo vuelvo a insistir, aprovechemos de la cumbre para convocar a una gran minga donde la sede sea la razón y la solidaridad esté guiada por el corazón. Buenas Muchas tardes. gracias. Buenas noches, señoras y señores. Nos vemos el día de mañana.